Muy buenas noches. Que el Señor les esté bendiciendo de manera sobreabundante y que la bendición de Dios que usted esté esperando aún todavía en esta semana que estamos ya acercándonos al final del mes de abril, usted lo reciba. Que se esté gozando de la presencia del Señor y que el Espíritu de Dios esté en cada una de sus decisiones, en cada uno de sus pensamientos, tal y como nos lo dice la Escritura que estamos memorizando en el mes de abril. Espero que usted ya avanzado ya el mes de abril ya lo tenga más seguro todavía. Estamos estudiando Filipenses 4:8, memorizándolo, meditándolo y haciendo de él parte de nuestros versículos que en este año 2021 estamos memorizando. Así que junto conmigo me ayuda, lo decimos juntos, dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Pensar mal no cuesta nada. Y le cuento algo, mi esposa me ha estado ayudando porque en algún momento yo externo algún pensamiento sobre alguna circunstancia de mi vida, sobre algún comentario recibido, sobre algún mensaje de texto o alguna reacción de algo. Yo digo, bueno, esto pasó por esto y esto y esto, y si ese pensamiento que estoy externando no es amable o no es santo, no es puro, mi esposa me repite el versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Mire, tan fácil que es andar inventando, ¿verdad? Y no nada de verdadero hay en los inventos, en las invenciones del ser humano. Así que ojalá este versículo siga siendo de bendición para usted y que usted lo esté memorizando junto conmigo. Algunas veces tengo que ir a la Escritura. ¿Qué va primero? Honesto o puro. Está bien. Y algunas veces el orden no altera el producto, así como dice la propiedad matemática. El orden de los factores no altera el producto. Aquí en la Biblia, mientras más lo digamos apegado a como el Señor lo escribió, va a ser de bendición para nosotros. Acompáñeme a orar antes de que entremos a la última parte, la parte número 10, la entrega número 10 de esta serie que hemos estado estudiando ya hoy por la 10ª semana, las obras de la carne. Oremos al Señor. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso, que eres maravilloso y tu gracia es inescrutable. Señor, llegamos hasta este tiempo del mes, ya en la penúltima semana de abril, Señor, y estamos tan agradecidos por tu misericordia. El año va avanzando y vamos caminando de tu mano, Señor. Algunas veces no sabemos cómo es que hemos llegado tan lejos, pero debemos de dar reconocimiento a ti y a tu Espíritu, que es asidos de tu mano, que hemos podido llegar hasta aquí. Y que decir junto como lo dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque tú eres nuestra roca de ayuda. Señor, que los pensamientos que tenemos en esta noche en tu palabra sean dirigidos por tu Espíritu, a quien en esta noche damos honor y gloria, porque estamos atreviéndonos a estudiar un poquito acerca de esa maravillosa obra del Espíritu Santo en mi vida. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Síguenos ayudando y guiando en tu Espíritu para andar en Él y así no satisfacer los deseos de la carne. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Yo espero que usted como creyente en Cristo Jesús, vamos a ver, si yo le pidiera que usted anotara allí en los comentarios, en el post del Facebook, que usted me compartiera acerca de cuántos años lleva en su caminar como cristiano. Algunos no sabemos desde qué momento puede ser nuestro punto de partida de ser creyente en Cristo Jesús. Otros así fueron como muy solapadamente, ¿verdad? Visitando una iglesia cristiana,
siguiendo algún tipo de discipulado sin siquiera pensar en algún momento que hicieron la confesión de fe o la oración de fe, que nosotros solemos decirlo. Entonces, algunos sí tenemos esa conciencia. Yo me recuerdo muy bien, estaba lloviendo, era de noche, era un domingo, yo tenía aproximadamente 7 años y medio, o acababa de cumplir los 7. Mamá me lo ubica más o menos entre los 7 y los 9 años, pero yo tengo más o menos, así que tendré que más o menos unos 40 años o poquito más de caminar con el Señor. Pero soy tercera generación de mi familia de ser creyente en Cristo Jesús, porque nací prácticamente en la iglesia cristiana y he estado en una iglesia cristiana desde siempre. Eso, como lo he dicho y le he compartido a usted algunas veces aquí en esta transmisión, no me hizo 100% santo, 100% puro, 100% ya nunca más volver a pecar. Me bauticé a mis 12 años y en la iglesia en la que me llevaron al bautismo era una iglesia preciosa. Yo sigo bendiciendo a los hermanos, a los pastores ya están en la presencia del Señor. Y había un grupo de hermanos que siempre se acompañaban en los bautismos. Y había un himno que se cantaba en el bautismo. Soy bautizado como manda el Salvador. Y no me sé la siguiente línea, algunos de ustedes lo pueden recordar, pero hay una frase muy especial en el coro: y de volver a pecar mejor morir, seguiré a mi Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Y lo canté y me estremeció el Espíritu de Dios cuando me bauticé. Y lo cantaba con fervor, y luego era de los que yo acompañaba a la iglesia para otros bautismos, era de los que animaba a los hermanos que no se habían bautizado a que se bautizaran como una ordenanza puesta por Jesucristo y que teníamos que obedecer. Que a propósito, le quiero decir a usted que si usted no se ha bautizado, pídame y yo lo voy a hacer con todo gusto. Es uno de los privilegios más grandes, más que casar, más que llevar al matrimonio a una pareja. Me encanta, me fascina, me apasiona llevar a las aguas del bautismo a una persona. No que no me guste hacer lo otro, me gusta hacerlo también, pero uno de los ministerios a los que como pastor, que por la misericordia de Dios soy, me gusta llevar a las aguas del bautismo a las personas, porque es una ordenanza que tenemos que cumplir. Y de volver a pecar, mejor morir. El bautismo representa muerte, muerte espiritual, muerte física, no física, muerte, simbolismo de la muerte. Ahí estamos más claros, en donde así como Cristo murió y fue resucitado, yo entro a las aguas del bautismo en una piscina, en un río, por inmersión. Esa es la metodología ordenada por el Señor, y resucito tal y como Cristo resucitó a una nueva vida en Cristo. Pero ya también cuando fui creyente, cuando recibí a Cristo en mi corazón, yo ya fui una nueva criatura. Entonces ponga ahí en los comentarios, si usted quiere, por supuesto, cuántos años tiene de caminar con el Señor, 5, 10, 20 o como su servidor, que casi lleva 40 años aproximadamente de caminar con el Señor. Así que, pero ¿será que nuestro caminar con Dios nos ha dado ya la total claridad de lo que representa el Espíritu Santo en nuestra vida? Yo le ofrecí a usted que la última parte de esta serie, Las Obras de la Carne, hablaríamos de nuevo acerca del Espíritu Santo. Ya hay un mensaje aquí grabado en nuestra página de Facebook que hablamos muy reciente en el principio de las transmisiones de los miércoles acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero no podía, la serie del Espíritu, del fruto del Espíritu, nos llevamos 10 mensajes también, y luego les dije, ahora es necesario hablar sobre las obras de la carne para cerrar lo que habíamos empezado con el fruto del Espíritu. Así que hablamos del fruto del Espíritu, que dimos una introducción acerca de quién es el Espíritu de Dios,
Eso es lo que incluye la primera serie, que por cierto algunos ya nos lo están solicitando y con todo gusto los vamos a preparar y a enviar. Y luego pues nos vimos a ver aquí esta serie de las obras de la carne y estamos terminando de nuevo con la obra del Espíritu Santo. Están las obras de la carne y el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Cuando consideramos la palabra de Jesucristo, cuando Él dijo, les conviene que me vaya para que les envíe al Espíritu Santo. Eso lo puede usted encontrar en Juan capítulo 16, versículo 7. Yo se los voy a leer ahora mismo y ustedes lo pueden ver en pantalla. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si usted se da cuenta aquí en Juan 16, 7, la palabra consolador, que es uno de los pronombres para el Espíritu Santo, está con mayúscula. El consolador, y podríamos hoy ni siquiera terminar de hablar acerca de los nombres del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, el consolador. Si Dios nos permite, más adelante vamos a poder entrar a una serie, tratar de estudiar el tema en una serie acerca del Espíritu Santo. Las denominaciones han desarrollado doctrinas que desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, no quiero entrar en ninguna polémica ni controversia, pero lo que han hecho algunas denominaciones, que no voy a mencionar ninguna por ética, pero algunas han venido a distorsionar o en algunos casos a confundir a las personas, mayormente a quienes comienzan su caminar en Cristo. Por eso no me extrañaría que alguna persona que está acá, que tenga unos 6 meses, 1 año, 3 años, aún todavía esté necesitando de una orientación más propia o más cerrada, más concisa acerca del Espíritu Santo. Yo le sugeriría, ¿verdad?, a que si usted contempla las posturas, las diferentes posturas sobre el Espíritu Santo de muchas denominaciones, notará que en algunos casos nosotros no concordamos. Pero no vamos a meternos en esto. No pretendo que esta noche, al cierre de las series Las Obras de la Carne, estemos ligando este tema con doctrina, pero sí podríamos considerar y quedarnos con lo que las Escrituras nos dicen sobre el Espíritu Santo en su labor, en su obra, en su fructificación para cada uno de nosotros, porque comenzamos con el fruto del Espíritu diciendo quién es el Espíritu Santo, hablamos del fruto del Espíritu Santo, hablamos de las obras de la carne. Maravilloso entonces terminar acerca de esa maravillosa obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Andad en el Espíritu. Vamos a ir poco a poco entonces. En primer lugar, el primer punto que quiero yo compartir con usted es acerca de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo produce un fruto en cada uno de nosotros y eso es lo que vimos en aquel tiempo, ¿verdad? Gálatas 5:22 y 23, lo sabe, espero que sí, espero que todavía no se le haya olvidado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El miércoles pasado yo le hice mención de estos 2 versículos y le ofrecí tal y como le estoy cumpliendo hoy. Versículo 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vive usted por el Espíritu? ¿Permite usted
que el Espíritu de Dios gobierne su vida y que, al igual como lo dice el versículo 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Entonces, la obra del Espíritu produce fruto, y eso ya lo estudiamos. Y usted puede ir ahí al Facebook y ver las 10 enseñanzas sobre el fruto del Espíritu, o solicitarnos y nosotros se lo enviamos. La obra del Espíritu, en primer lugar, la obra más importante, no es la única, pero para efectos del estudio que estoy realizando en esta noche junto con usted a través de la Escritura, es que nos convence al pecador que ha cometido pecado, que está separado de Dios y que necesita de Jesucristo para ser salvo. Mire lo que nos dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya habíamos leído el versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no vino a la tierra sino hasta que Cristo ascendió al cielo, y eso lo encontramos en lo que se ha denominado el día de Pentecostés. Ya vamos a entrar a esa parte también, como les dije anteriormente, sin entrar a ninguna discusión o contraposición para ninguna doctrina. Simplemente estamos hablando la pura Escritura, la Escritura simple y llana para que nosotros nos quedemos. Ahora, usted es un creyente en Cristo. Dele la gloria y la honra al Señor, que a través del Espíritu Santo Él le convenció a usted. Y es que esa obra de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio no es únicamente al momento de que levantamos la mano y repetimos una oración que algún líder, el pastor, el predicador nos guía hacia recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios, la obra de convencimiento del pecado, está haciéndolo constantemente, todos los días. Yo amanezco en la mañana al orar al Señor, Señor, que este sea un día en el que tu hijo, tu siervo, esté redimido por Cristo, esté regenerado, porque dije regenerado, no me vaya a cambiar la palabra, esté regenerado por Cristo, este hombre en proceso de transformación al que tú vas a completar la obra en Cristo Jesús. Tu hijo necesita el poder y la obra del Espíritu Santo. Se recuerda cuando hablamos en el primer mensaje de la serie del fruto del Espíritu, yo les hacía una alegoría, un símil allí, le decía, bueno, ¿quién conduce un vehículo en la mañana? ¿Quién amanece diciendo que cuando se va a ir a su trabajo, ay, hoy quisiera ir a chocar, hombre, yo quisiera hoy irme a estrellar contra un árbol o contra otro carro? Por cierto que no hacemos de esa manera, no lo planeamos de esa manera. O, como es mi oración, tanto para mí como para los miembros de mi familia, los 5 miembros de mi familia, los 5 conducimos vehículos, nos es necesario, unos para la universidad, otros para su trabajo, como en mi caso, Jorgito, Soar, que ya están trabajando. Mi esposa maneja, todos manejamos. Entonces, yo oro al Señor para que ninguno de nosotros caigamos en una situación en donde lastimamos a alguien, sea obviamente accidentalmente, se nos atraviesa una persona y le golpeamos con el vehículo, o personalmente, nadie se levanta en la mañana diciendo, ¡ala, cómo me gustaría atropellar a alguien hoy!, ¿verdad? No lo hacemos de esa manera, pero
Desafortunadamente algunos pasan por esta experiencia. Recuerdo ahorita mismo un caso de un pastor en Guatemala, es amigo personal, el pastor Maynor Carranza. Él iba camino a su trabajo, a una visita profesional en uno de los departamentos en Guatemala. Un bus estaba estacionado, él iba pasando en la carretera, el bus estacionado, bajando personas. Y una persona se bajó del bus y salió por enfrente del bus rápidamente. Entonces, bueno, él iba pasando acá. Por cierto, es una costumbre que tenemos con mi hijo, bueno, todos en mi casa, ¿verdad? Que cuando estamos pasando justo frente a un bus estacionado, disminuimos totalmente la velocidad gracias a esa experiencia del pastor. Porque el pastor pasó allí, esta persona corrió, no se detuvo para ver si venía o no venía carro, y lo pasó golpeando y la persona falleció. Se sentía terrible el pastor al haber sucedido esa situación, pero no fue su responsabilidad, aunque por supuesto él estuvo allí dispuesto a colaborar. Pero el punto es, no nos levantamos en la mañana diciendo vamos a irnos a accidentar. Las cosas pasan de esa manera. Como también podríamos decir que ninguno en la mañana se levanta diciendo, a mí no me ha dado COVID, me gustaría que me diera, ojalá que hoy fuera el día que me infecte. Claro que no lo hacemos de esa manera, ¿cierto? Ahora, no desearlo, no pensarlo, no planearlo, no significa que no sucediera. Por ejemplo, si en el vehículo nosotros estamos conduciéndolo de manera irresponsable, excedemos el límite de velocidad, no atendemos a las señales de tránsito, no obedecemos las leyes de tránsito, ese tipo de cosas, entonces muy fácilmente, lógica y razonablemente podemos pensar que una persona conduciendo de esa manera va a tener tarde o temprano a caer en un problema, en un accidente. Una persona que en este momento no se esté cubriendo la boca, no esté guardando la distancia, esté visitando actividades de tipo masivo, donde hay mucha gente, un montón de aglomeración allí, sin mascarillas, sin lavarse, tocando todas las cosas, tocándose la nariz y la boca, los ojos. Entonces, y ni siquiera que me estoy metiendo al punto de muchos que así lo dicen, es que yo no creo en esa cosa, no creo en esa enfermedad. Otros están diciendo, yo no me voy a ser contagiado porque el Señor me libra. Extremistas. Entonces, una persona en la mañana no piensa, yo me quiero hoy contagiar. No piensa de esa manera, no planea de esa manera. Sin embargo, su manera de actuar, su manera de vivir, está haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Se conduce de manera que no quisiera contagiarse, no planea contagiarse, pero vive de una manera irresponsable, no guardando distancia, no usando mascarilla, y entonces allí puede haber el problema. Conozco personas que fueron extremadamente precavidas con esta enfermedad, incluyendo mi gran amigo y hermano que hace una semana tuvimos que despedirnos, aunque no estuvimos presentes. Una persona muy cuidadosa, guardando la distancia, no aceptaba visitas en su casa, y si las recibía, su mascarilla puesta siempre, su gel utilizando gel antibacterial, aconsejando a otros también para que tuvieran esa precaución. Y él recibió el contagio y el Señor se lo llevó. Así que no se planea, no se piensa, yo no me voy a contagiar, pero vivir, si aún así aquellos que han guardado mucha precaución se han contaminado, cuanto más entonces aquellos que sin cuidarse, sin protegerse, sin guardar la distancia y todas las precauciones, van a contaminarse. Algunos dicen, bueno, yo así he vivido desde que empezó todo esto y no me ha pasado nada. Mi deseo es que nunca le pase nada,
pero no puede vivir en esa manera irresponsable. Ahora, ¿por qué estoy mencionando el ejemplo del vehículo? No manejamos como si quisiéramos tener un accidente, o el virus, nos protegemos porque no planeamos vivir, ser contaminados. ¿Por qué? En la vida espiritual, en la mañana usted no dice, ¿cómo quisiera que hoy fuera mi día para cometer un pecadito? Sería tonto pensarlo. Sería ridículo pensar que alguien en la mañana se levanta diciendo, hoy voy a pecar. El pecado sucede, y como le decía la semana pasada, cuando abrimos la puerta, cuando le enseñamos a la carne que hay una manera de satisfacerse, allí la carne a la siguiente oportunidad que tenga nos va a hacer mención, porque la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Pero el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, para obtener la sabiduría necesaria, de tal manera que nosotros no caigamos en pecado, que nos convence de aquellas cosas. Porque el pecado entró. ¿Cuál fue el pecado? El conocimiento del bien y del mal. Sabíamos el bien, el hombre sabía el bien, pero al desobedecer a Dios de tomar el fruto del árbol prohibido, conoció el mal, conoció la desobediencia, y a partir de ese momento se abrió la puerta. Pero no solo se abrió esa puerta al pecado, también se abrió un abismo de separación, y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y usted puede leer ahí qué es lo que significa esas tres cosas. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces les va a convencer el Espíritu Santo para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios por el Padre, para pagar el precio que nosotros debíamos de pagar, que murió en la cruz como sacrificio expiatorio, es decir, perdonador de la culpa, que resucitó siendo las primicias de la muerte para que nosotros también seamos resucitados en el día postrero, si morimos en Cristo, y que está preparando un lugar allá en la morada celestial. Eso es lo que usted y yo tenemos que creer. Si usted lo cree, no es porque a usted se le ocurrió creerlo, eso es porque el Espíritu Santo le ha dado esa capacidad de creer en Cristo. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso era en su primera venida, ¿verdad? Aquí estaba aquí. De justicia, por cuanto voy al Padre. ¿Cuál es esa justicia? Él necesitaba estar allá, preparándonos una morada a todos nosotros. Y estando allá, cuando todos nosotros nos presentemos delante de Él al juicio final, que dice en el siguiente versículo, entonces Él va a interceder por nosotros. Jorge Rivas, Él entregó su vida a mí, está hablando Cristo, se arrepintió de sus pecados, en cuanto pudo, en cuanto más quiso, fue fiel a mí, se mantuvo allí en los caminos. Además también fue un proclamador del Evangelio, y además, bueno, con todas sus fallas, y ahí voy a estar yo, con mi cabeza agachada, para que escuchar pronto y que me diga el Señor, bien, buen siervo y fiel. En tu caso fuiste bien poquito fiel, pero en lo mucho te pondré. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es Satanás. Él ya fue juzgado. Él ya fue ya se dictaminó el juicio con él. Sigue haciendo de las suyas. Y ya lo vamos a ver en un momentito, cómo también nos ayuda el Espíritu Santo con respecto a ese enemigo. Pero él ya fue juzgado. Al igual como nosotros, que vamos a estar en el trono del juicio, y Jesucristo diciéndonos, yo di mi vida por Él, Él lo aceptó, Él creyó en mí, vamos a vivir con Él en la eternidad. Entonces, esa es la primera acción del Espíritu Santo en nosotros, y que nosotros hemos de gozar de allí en adelante y todos los días. Aunque en la mañana digamos, Señor, yo quiero serte fiel, quiero honrarte, quiero santificarme en tu espíritu, quiero mantenerme fiel, Señor, a aquellas tentaciones, apártalas de mí, como dice la oración, ¿verdad? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, yo oro eso para mí.
si alimenté mi carne en algún momento con algún pecado, en el día, seguro, 3 cosas, 3 elementos que ya se lo voy a mencionar, con el cual estamos en disputa para poder no mantenernos en santidad. Bueno, en segundo lugar entonces, el tiempo me va avanzando, quiero pasar al segundo punto. Posesión, sello y llenura del Espíritu Santo. Llenura o bautismo del Espíritu Santo. Quiero que usted se vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 8, versículos 14 en adelante. Usted puede leer unos versículos anteriores, pero leamos del versículo 14 en adelante acá. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los samaritanos parecían haber estado ya convertidos al Señor. ¿Y quién les convenció de pecado? Bueno, ya lo hablamos, ¿verdad? Fue el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios convence al pecador que ha pecado y que está separado y que necesita de Cristo para ya no estar separado de Dios, para recibir su salvación. Pero esa es la obra. Cuando yo digo Señor, que fue lo que yo hice cuando yo tenía como entre 7 y 8 años, pero que de allí en adelante yo recuerdo que cada vez que el pastor hacía la oración, yo decía, la voy a hacer, no vaya a ser que todavía no se me ha tomado en cuenta la oración que hice la semana pasada. Yo le contaba a usted hace ratos que en mi iglesia allá en la aldea donde mi mamá era maestra y directora de escuela, el domingo en la noche era culto evangelístico. Entonces el pastor predicaba generalmente el mismo mensaje. Y el mensaje siempre terminaba con una invitación a recibir a Cristo en el corazón. Así que desde el primer domingo que yo recuerdo, estaba lloviendo, estaba en la primera banca y escucho y yo siento en mi corazón que yo debía de hacerlo. Yo pasé al frente, recibí a Cristo, pero a partir de ahí, cada domingo decía, por si la vez pasada no me escucharon, vuelvo a recibir a Cristo. Luego a mis 12 años fui bautizado y confirmo de nuevo que el Señor es mi Señor, mi Salvador y que yo soy un pecador, pero que yo necesitaba ser perdonado. Así que la obra del Espíritu no significaba para los samaritanos que ya hubieran recibido al Espíritu. El Espíritu los había convencido y habían recibido la palabra, pero todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Así que la primera experiencia o el primer contacto con el Espíritu de Dios es a través de escuchar la palabra. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, que es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es que el Espíritu de Dios me dijo, tú estás separado de Dios. Y Cristo vino, Él es el Hijo de Dios. Yo lo creí, la obra del Espíritu. Mi primera experiencia es a través del Espíritu de Dios para ver mi condición personal. Sin embargo, hay una experiencia del Espíritu Santo que ellos no tienen. Y esa estamos hablando de los samaritanos, y esa era su segunda experiencia. En el versículo 15 dice que Pedro y Juan bajaron de Jerusalén y oraron por los samaritanos, porque aún no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que, aunque algunos, voy a mencionar esto solo porque es importante, ¿verdad? Algunas denominaciones enseñan sobre que la persona al momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador, en ese momentito ya es también bautizado en el Espíritu. Otras denominaciones enseñan, yo dije que no iba a caer en las diferencias denominacionales o doctrinales, pero
no sé por qué el Señor me lo está poniendo aquí en mi corazón decirlo en este momento, en algunas denominaciones aparece con que si la persona no habla en lenguas, entonces no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Independientemente de qué es lo que usted haya aprendido en sus primeros años de vida cristiana o lo que usted ha estudiado en la Biblia, yo me quiero quedar con el hecho de que era necesario entonces que entendamos la obra del Espíritu en primer lugar y luego lo que nos está hablando aquí acerca de recibir al Espíritu de Dios, que en algunos casos le llaman, otras personas le llaman la llenura del Espíritu de Dios o el bautismo del Espíritu Santo, que las manifestaciones, esas ya son otras cosas que no nos vamos a meter en este momento. Entonces, en el caso de los samaritanos, parecía muy obvio que les hacía falta algo, y ese algo que les faltaba era el Espíritu, que aún todavía no lo habían recibido. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, que se los leo en este momento, y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Ese es uno de mis versículos favoritos. Pero le quiero pedir perdón, porque ese no era el versículo que le debería de haber dicho a usted acá. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, es Efesios capítulo 1, versículo 13. Disculpen que les haya cambiado no es 1 Corintios, es Efesios 1:13. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí era donde yo quería llegar. Disculpen la confusión del primer versículo y que hasta me leí algunos ahí para ver si era la cita correcta. Me pasa algunas veces eso. Pablo nos enseña que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El sello significa pertenencia y nos identifica a los creyentes como hijos de Dios. Así que allí hay una segunda acción del Espíritu Santo. La primera, convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces de pecado porque no creíamos en Él, pero ahora creemos en Él. El Espíritu Santo nos convenció. A nosotros los predicadores nos enseñan que nosotros, por más que se siente bonito, y yo lo voy a confesar aquí con usted, cuando yo predico la palabra, y es mayormente un mensaje evangelístico, entonces voy a concluir con un llamado. Previamente yo estoy orando, y cuando voy a predicar un mensaje evangelístico, yo llamo a unas 3, 4 personas y les digo, yo les voy a pedir que a esta hora ustedes por favor se pongan a orar, porque voy a estar en un lugar, es un mensaje evangelístico, es decir, de la presentación del evangelio, del mensaje de salvación, y que el Señor a través del Espíritu Santo convenza a alguna persona para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cuando me hago acompañar de alguna persona a algún mensaje evangelístico, le pido a esa persona que cuando escuche que yo voy a hacer el llamado, en ese momento se ponga a orar para que las personas, el Espíritu de Dios les convenza. Ahora, hay una tentación de parte mía y de algunos predicadores, y es que hacer un llamado y que ninguno levante la mano. Y ahí estoy, y yo he escuchado a muchos predicadores hacerlo, ¿verdad? Voy a dar un minuto más. Voy a dejar que el Espíritu Santo le convenza allí a usted. Yo siento en mi corazón que aquí hay una persona que está escuchando y que sabe que el Señor le está hablando y que debe de recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero nadie hace nada.
Bueno, voy a orar, finalmente voy a hacer la oración. Y si alguien quiere hacer esta oración junto conmigo, ahí en lo secreto de su corazón, ore al Señor y esta oración le va a ser tomada en cuenta. Algunos lo hacemos ya como un premio de consolación, ¿verdad? Bueno, qué lástima, hombre, nadie, ay, qué pena, nadie está levantando la mano. ¿Será que nadie está siendo convencido? Bueno, mi trabajo no es convencer a nadie, mi trabajo es la presentación del mensaje de salvación. El Espíritu de Dios es el que convence. Pero ¿qué pasa con las personas que el Espíritu de Dios está convenciendo, pero que aún así se resisten a recibir a Cristo como Salvador? Hace varias semanas, tal vez meses, yo le compartí a usted que mi hijo fue a una brigada médica, una brigada médico-evangelística, llegaron a una casa, presentaron el Evangelio, hicieron el llamado y la persona que estaban allí como en un ratito, siempre no, es que no estoy listo, no estoy lista, no, gracias, a la próxima, como que le estuviéramos ofreciendo un producto nadie me ha patrocinado, no voy a decir ninguna empresa acá. Entonces, se siente feo, voy a decir, se siente gacho cuando uno predica al Señor y que uno sabe que ahí hay varias personas que todavía no han entregado a Cristo, pero que ninguna la recibe. Bueno, ese no es nuestro trabajo, es trabajo del Espíritu. Pero luego, cuando ya el Espíritu, ya la persona hace su paso de fe, ora y confiesa a Jesucristo, y eso es lo que dice la palabra, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entonces, pero a partir de ahí, entonces, hay que esperar que haya un sello del Espíritu de Dios, tal y como nos lo dice, una mariposilla aquí molestando, tal y como nos lo dice en Efesios, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Y entonces ahí mire, ahí están de nuevo Pablo está repasando lo que habíamos aprendido anteriormente también en Hechos capítulo 8. Hechos está siendo escrito por Lucas, pero en el caso de Pablo en Efesios, ahí está presentando los dos pasos. Primero, escuchar el Evangelio. Y habiendo creído la obra del Espíritu Santo en su primera acción, ¿verdad? Creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque el Espíritu Santo les dio la potestad o les convenció de pecado, justicia y juicio. Muy bien. Y la tercera acción aquí en este caso entonces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En mi caso, en mi particular punto de vista, para mí viene una cosa seguida de la otra, casi de manera automática. Cuando no se ha dado la primera, no se pueden dar las siguientes, y por eso tenemos que asegurarnos en el Señor. Muy bien, entonces ya hemos hablado de dos acciones directas del Espíritu Santo en mi vida para que yo no viva en la carne, sino que vive en el Espíritu, tal y como nos lo dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunas veces uno se rasca la cabeza y dice, pero ¿por qué hice esto? Si yo ya sabía que era pecado. Mire, de hecho, en el momento previo a cometer una falta, a cometer un pecado, el Espíritu de Dios está allí justo con nosotros, advirtiéndonos, no hagas eso, o no digas eso, o no vayas allí, o no te metas, no hagas ese negocio, no lo hagas. Y eso es la obra del Espíritu. Número 1, convencimiento del pecado en nosotros. Y número 2, en la posesión o el sello, en la llenura o el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos alerta para convencernos diariamente, no solo en el principio cuando ya venimos a ser hijos de Dios, sino que también continuamente. Ahora, como último,
la ayuda del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la asistencia del Espíritu Santo al ayudarnos al oponerse a la carne. Se necesita más que una automotivación para permanecer en el Espíritu. He leído libros, me gusta leer, usted lo sabe, y en algunos libros, por ejemplo, responden preguntas. ¿Cómo hago para escapar de la tentación? Y entonces, en algunos casos, los escritores bien intencionados con respecto a eso, algunos hasta le hacen a uno en la escritura, dice, haga esto, repítase a usted mismo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, está usando la escritura, esa es la verdad. Luego dice, usted puede autosugestiónese, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Dice la escritura que resistid al diablo y huirá de vosotros, pero si no huya usted de la tentación, cambie de actividad, váyase del cuarto, apague la televisión, tire la televisión, cancele su suscripción al internet, cancele su suscripción a la cuenta de películas y series. No me ha patrocinado, por eso no digo el nombre, pues usted ya sabe cuál estoy hablando. ¿Cuántas cosas, verdad? Y al rato, borre esa aplicación de su teléfono celular que lo está llevando hacia eso. Autoayudas. En algunos casos son buenas, pero no para mantenernos en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne es más allá de simplemente autosugestionarnos o estarnos dando una autoayuda allí. Yo puedo, yo no voy a hacer esto, yo no voy a caer en esa tentación, yo no voy a tomar lo que no es mío, yo no voy a... Eso es solamente una distracción, un engaño que puede ser de Satanás. Debemos reconocer que tenemos todo un triunvirato de poder. ¿Se recuerdan ustedes aquí nosotros en Centroamérica? Somos muy conocidos por los triunviratos. Triunviratos generalmente era que había un golpe de estado al gobierno, derrocaban al presidente. Los que generalmente derrocaban los gobiernos eran los militares. Y los militares tratándose de asegurar que no tuviera una sola persona el poder, entonces establecían triunviratos. Le iba a mencionar un triunvirato en Guatemala, pero no me recuerdo del tercer nombre, así que no lo voy a mencionar. Pero habían tres personas, generalmente tres generales militares allí, y entonces allí estaban los tres hombres, los tres gobernaban. ¿Qué problemas se han de haber dado entre tres militares, los tres queriendo gobernar, queriendo mandar? Nosotros como seres humanos también tenemos un triunvirato de poder que se opone a nuestra vida en Cristo. Y se los quiero mencionar. En primer lugar, tenemos el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, mas el que permanece, más la palabra de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos. Pero ¿quién es el mundo? ¿Quién representa el mundo? Bueno, el mundo es el pecado, el mundo de pecado, el mundo separado de Dios y todos los que en él viven. Entonces, esa es la influencia que estamos recibiendo, es un poder de gran, valga la redundancia, de mucha potencia, con el cual se está oponiendo a nuestra vida de santificación. El mundo nos dice, ¿verdad?, ¿qué tiene de malo? Eso se recuerda la semana pasada, estuvimos estudiando. ¿Pero qué tiene de malo? Y yo le decía a usted, pregúntese también, ¿y qué tiene de bueno? Entonces, el mundo. En el mundo es donde existen aquellas personas escépticas, los que no quieren tener una relación con el Señor, y que además les molesta que usted y yo tengamos una relación con Dios. En el mundo, para mí, una persona que se opone a la iglesia, por ejemplo, una persona que se opone a la asistencia, a la congregación de la iglesia, una persona que insiste, no, es que la iglesia no es el templo. No es el templo, pero la iglesia es mencionada. Las iglesias son mencionadas en la Biblia.
Si las iglesias no fueran importantes, la Biblia no lo mencionara. Solo en Apocalipsis el Señor les da un mensaje a las iglesias, a la Odisea, a la de Tiatira, a las otras. Así que si las iglesias, las congregaciones, las organizaciones locales no fueran importantes, en la Biblia no se mencionaran las organizaciones locales, las iglesias locales. Así que son importantes. Las personas que no digan vamos a la iglesia, si la iglesia somos nosotros. Así que donde estemos nosotros, ahí está la iglesia. Usan una verdad a medias, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuidado, y ustedes de los que dicen, yo no me tengo que conectar ahorita a la iglesia, en la transmisión, porque si nosotros en mi casa somos todos cristianos y ahí estamos, somos la iglesia, entonces no hay necesidad. Entre nosotros nos estamos ayudando o entre nosotros nos estamos hundiendo. Cuidado. Cuidado, y usted de los que usted se dice no hay necesidad de la iglesia. Quien se opone a la iglesia, en mi caso particular, yo pienso son del mundo. Aquellos que se están oponiendo, no, es que la iglesia somos nosotros, así que no hay necesidad de congregarse. Cuidado, esa es influencia del mundo, influencia de los gnósticos que están creyéndose autosuficientes y que no necesitan del cuerpo de Cristo para congregarse. Así que tenemos al mundo. Número 12, y el tiempo se me va exageradamente. Segundo, el diablo. El diablo no, ese es el otro triunvirato, la otra parte del triunvirato de poder en contra nuestra, que no quiere que usted y yo nos mantengamos en santidad, es el diablo. Si no, mire lo que le hizo a Eva y lo que le hizo a Adán. Y de ahí en toda la historia de Israel y en toda la historia de la humanidad, el diablo en contra de la máxima creación de Dios, queriendo que el hombre se mantenga separado de Dios, porque ya sabe su juicio, su parte, su término, el término de Satanás. No es que vaya a dejar de existir. Satanás también tiene eternidad. Satanás tuvo un principio también, Dios lo creó. Y eso es lo que él nunca pudo aceptar, que él era creado. Dios no fue creado. Dios ha existido siempre, un concepto que a usted como humano, a usted y yo como humanos, no lo podemos entender. Así que no nos esforcemos, creamos nada más, no tenemos que entenderlo, que también ese es otro pensamiento del mundo. Es que hay que razonar las cosas. Sí, hay que razonarlas, pero no todo se puede razonar. Algunas cosas solo se tiene que creer, y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y al rato de repente vamos a encontrar sentido en aquellas cosas que no la podemos entender, pero que hemos venido creyendo. Así que el diablo oponiéndose a que usted y yo nos mantengamos en esa línea, en el redil de Cristo, siendo ovejas del Señor, y que nos mantengamos viviendo en el Espíritu para no satisfacer la carne. Y en tercer lugar, el tercer poder en contra de nuestra santificación es nuestra propia carne, alimentando deseos de nuestra carne que nos alejan de la vida del Espíritu. Así que este triunvirato tiene que únicamente, no se puede resistir con una automotivación. Yo voy a poder, ya salgo de esta, yo me voy a quitar este vicio. Yo estoy viendo demasiadas estas páginas aquí que no son muy convenientes, pero ya voy a terminar, ya lo voy a hacer. Yo estaba teniendo estas prácticas, pero ya voy a salir de eso. Algo así como, no digo que no funcione, no diga que no es efectivo, pero se ha dado cuenta que el grupo de Alcohólicos Anónimos, ahí van el montón de gente, y hay testimonios, ¿verdad? Señores, tengo una semana sobrio, tengo un año sobrio, tengo 5 años sobrios. Yo tengo amigos, aquí en Honduras, es amiga personal nuestro, la presidente de la Organización de Alcohólicos Anónimos. Yo no estoy criticando la organización, estoy nada más dando un ejemplo. Y luego alguien aparece allí diciendo, señores, fíjense que después de 20 años de sobriedad, hoy caí y vengo bajo efectos de alcohol. Y ahí está la gente así como consolándola, ay, pero va a volver a contar otros 20 años y le queda de vida, ¿verdad?
La automotivación, es buenísima la motivación, no estoy diciendo que no. Yo me considero que soy un motivador. Le he compartido a usted que me invitan a dar conferencias, yo todas las hago bajo la cosmovisión bíblica, pero me toca levantarle el ánimo a las personas. Pero para mantenernos en la vida del Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, necesitamos del poder del Espíritu Santo que va más allá de solamente una motivación o de una compasión. Ay, sí, ¿verdad? Pobrecito, no pudiste, ¿verdad? Fallaste de nuevo, pero a la próxima vas a poder. Qué rico se siente pensar en el Espíritu de Dios como un todo compasivo que nos comprende y nos entiende y nos da una palmadita diciendo, a la próxima vas a poder. Por cierto, en el otro extremo, no podemos ver al Espíritu de Dios o a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo señalándonos, ya viste, volviste a caer, no me amás, caíste. El que nos señala es Satanás. El que nos señala, los sentimientos de culpabilidad, ¿de dónde vienen? De nuestra misma conciencia, de nuestra carne. Ya sabíamos que no íbamos a poder, ya sabíamos que iba a ir. Le he dicho a los muchachos, no se enamoren de chicas que andan en tinieblas. Si ustedes se enamoran de muchachas que andan en tinieblas, ¿a qué las van a invitar ellas? Y ustedes, como son los hombrecitos, ¿verdad? Como son los que ni modo, son los que cómo van a mostrar debilidad, son fuertes y no van a caer en ninguna tentación. ¿Y cuántos destruyen su vida, destruyen su futuro? No digo que Cristo no sea capaz de reconstruir su futuro, claro que lo es. Y que Cristo no sea capaz para perdonarte cualquier pecado que hayas cometido. Pero no nos podemos conformar con solamente una... a la próxima, pues ya. A la siguiente si ya no me enamoro de una que no sea cristiana. Voy a buscar solo una cristiana. Cuidado con tus motivaciones. El poder del Espíritu Santo es un poder que está en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es en contra del Espíritu y los del Espíritu en contra de la carne. Versículo 17. ¿Qué nos habla al respecto? Que está en contra de nuestra capacidad pecaminosa. Ahora, no es simplemente de que, ya pecaste, ya no te hablo entonces. No es un espíritu temperamental, ¿de acuerdo? Sino más bien es un espíritu que explota en poder de celos de pertenencia, porque ya hablamos al respecto del sello. El sello del Espíritu de Dios es que nosotros le pertenecemos a Cristo, somos de Dios, somos hijos de Dios, ya no somos hijos del mundo, ni hijos del diablo, hijos del maligno. Hijos del mundo, somos hijos de Dios, apartados, somos su eclesia, apartados, fuera del lugar, fuera de aquel lugar que antes nos esclavizaba. Y vamos y reclama, el Espíritu de Dios reclama lo que es suyo. Terminemos con 1 Corintios 6:11 y nos dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se necesita del poder del Espíritu de Dios para que usted y yo estemos alejados y dejando de satisfacer los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso, usted y yo tenemos que confiar en el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Convence de pecado. Nos hace pertenecientes a Él y con su poder nos ayuda para que nosotros nos mantengamos. ¿Qué nos toca hacer? Mantener nuestra vida en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Creo que me pasé unos cuantos minutitos. Gracias por su paciencia. Le pido en el nombre del Señor que usted más y más se entregue por completo al Señor y que el Señor le bendiga grandemente. Padre, oro por mis hermanos
que han tenido la paciencia y también han tenido el deseo de poder estudiar conmigo durante estas 10 semanas en esta serie Las obras de la carne. Gracias por tu Espíritu. Espíritu de Dios, gracias por estar con nosotros y por bendecirnos. No simplemente allí, tú puedes, no. Danos la fortaleza, Señor, para mantenernos en nuestra santificación. Bendecimos en el nombre de Cristo. Bendigo a todos mis hermanos en esta hora. Y te pido, Señor, que este día, lo que queda de esta semana y lo que queda de este mes de abril, seamos bendecidos con tu presencia y santificación. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga grandemente. Y si no, el Señor Jesús no ha venido, y yo quisiera que viniera hoy, pero si Él no ha venido, nos seguimos viendo en las actividades y recursos que tenemos en Ministerios Intimidad con Dios Honduras para su edificación. Buenas noches.